Dios les bendiga, hermanos, bendecida tarde para cada uno de ustedes. Una vez más les bendecimos en este tiempo de discipulado en casa. Les acompañan sus líderes Daniel y Stephanie de Reales. Buenas tardes, mi amor, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi cielo. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que en este tiempo se conectan a esta transmisión especial, a esta tarde de discipulado. Te damos la bienvenida a este tiempo, a aquellos que se están conectando en esta hora a través de las redes sociales, Facebook, YouTube. Bueno, te bendecimos y creemos en el Señor de que Dios va a hablar a tu vida, a tu corazón, en este nuevo tiempo de discipulado, en esta tarde de discipulado. Creemos confiadamente que la palabra por el cual hemos estado aprendiendo, ¿verdad?, acerca del arrepentimiento, Dios va a seguir hablando y hoy culminamos ya este tema. Por eso es importante que prestemos mucha atención a lo que vamos a hablar a continuación, porque yo creo que va a edificar tu vida y vamos a terminar este tema del arrepentimiento en éxitos y sobre todo haciendo, o más bien siendo hacedores de la palabra del Señor, no tan solo oidores, sino que podamos realizar y podamos desarrollarlo y practicarlo. Y es que es lo más importante, ¿sí? No ser oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Así que bueno, te saludamos a aquellos hermanos que se conectan desde las cárceles, los hospitales, desde el exterior, Norteamérica, Sudamérica, Europa. Bueno, te saludamos y creemos en el Señor de que así como hoy Dios nos trae su palabra, creemos que Dios también la va a llevar a esos lugares que de pronto difícil de llegar, pero que Dios asimismo lo hace a través de sus vientos, a través de estas redes sociales, a través de la internet, de la web, y que podamos utilizar estos medios para la edificación tuya, es lo más importante, y que nosotros podamos realmente ver la gloria de Dios a través de estas redes sociales. Así que te damos la bienvenida a este tiempo, te damos la bienvenida a este momento, a esta tarde de discipulado. Y bueno, vamos a iniciar con un tiempo de oración para que Dios sea direccionándonos y Dios tome el control de todo lo que vamos a hacer y de cada palabra que vamos a decir en esta tarde. Así que cierra tus ojos ahí donde tú estás y vamos a orarle al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias te damos, Dios mío, en este tiempo de discipulado, Dios, tiempo donde tú deseas adoctrinarnos, Señor. Por eso te damos la libertad, Espíritu de Dios, para que hables a la vida de cada hermano, hermana, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, te pedimos, Señor, por favor, que seas tú, Dios mío, hablando, Señor, trayendo tu palabra, Señor, esa palabra que da vida, que edifica, Señor, que transforma, que cambia, Dios mío. Trae tu palabra, Señor, que se cumpla tu propósito, Dios mío, de tu palabra en cada corazón, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando, Dios mío, que seas tú ministrando, que seas tú abriendo el entendimiento, trayendo sabiduría, trayendo inteligencia, Señor, para entender tu palabra, Dios, para comprender tu palabra, bendito Rey de la Gloria, Señor. Padre, estamos en tus manos, Señor. Dirige a mi esposa, dirige mi vida, dirige, Señor, cada palabra, Dios mío, que salga, Dios mío, y que los corazones en esta hora, Señor, estén atentos a escucharte, Señor. Habla en esta hora, Señor, habla a tu pueblo, habla a los hermanos que están conectados, Señor. Declaramos, Señor, que tú traes revelación, que tú traes, Señor Padre Celestial, transformación, que tú traes un cambio. Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu de Dios, gracias. Colocamos este tiempo en tus manos, Señor, y que seas tú tomando el control de todas las cosas, Señor. Gracias por todo, mi Dios. Amén y amén. Así es, bueno, qué privilegio y qué bendición siempre es iniciar este tiempo hablando con Dios para que Él también nos hable a nosotros a través de su palabra. Bueno, el día de hoy hay un tema muy especial y es los resultados del arrepentimiento. Ya hemos venido hablando acerca del arrepentimiento, qué es el arrepentimiento, hablamos un poco de lo que no es arrepentimiento, hablamos también, amor, de por qué debemos arrepentirnos y hoy, bueno, vamos a hablar, también se habló de cómo arrepentirnos y hoy vamos a hablar ya de los resultados que trae ese arrepentimiento genuino en cada una de las vidas. Así que si de pronto nos ves por primera vez, ese es el momento para que, bueno, puedas compartir este video y, bueno, tú afianzarte y los demás compartamos este video para que otras personas sean edificadas
Y como colocando en contexto el arrepentimiento, es ese cambio de plan de vida, es ese cambio de mentalidad. Ya dejamos de pensar a nuestra manera y comenzamos a buscar los pensamientos de Dios, los diseños de Dios para cada una de nuestras vidas. Y un primer resultado de ese arrepentimiento es amistad con Dios, porque cuando tú cambias esa manera de pensar que llevabas, ¿verdad? Y quieres alinearte a lo que ahora Dios ha dicho de ti y ha dicho de cada uno de nosotros, pues se restablece como esa comunicación con Dios, ¿verdad? Se restablece como tal esa relación con el Señor, porque lo que nos separaba de Dios básicamente era el pecado, y ese pecado, ahora cuando tú cambias esa mente, ese plan de vida, te alejas de ese pecado, definitivamente te conviertes a Dios, pues va a venir una comunión, o sea, Dios se va a poder acercar a ti, tú te vas a poder acercar a Él confiadamente, ya no va a haber obstáculos y va a haber una verdadera amistad. Te invitamos para que nos acompañes ahí a Job, capítulo número 22, el versículo número 21. Job 22, 21. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Y bueno, ahí nos está resaltando algo muy interesante, y es que, bueno, cuando volvemos en amistad con Dios, va a venir todo el bien de Dios a cada una de nuestras vidas, y es uno de los primeros resultados de un arrepentimiento genuino. Se restablece esa relación con Dios. Mi cielo, y es que hay muchas bendiciones que se añaden acerca de yo tener un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Y experimentar todo ese tipo de bendiciones lo lleva a que nosotros podamos decir, oiga, realmente yo me he arrepentido, pero es que también he tenido una verdadera conversión, ¿sí? Recuerdo cuando nos acercamos al Señor, porque una cosa, y yo he sido cristiano desde pequeño, desde que nací prácticamente, pero resulta de que no es convertido hasta que uno no haya aceptado realmente y se haya sometido al Señor Jesucristo, o se haya sometido a la justicia del Señor. Y aunque aunque yo hubiese nacido, ¿sí? Desde niño cristiano, y que crecí, que iba a la iglesia y que todo, pero hasta que uno realmente no tenga una convicción y no le haya entregado, y no haya vivido un verdadero arrepentimiento en el Señor, que le haya entregado su vida, y que de tu propia boca salga y Señor, me someto a ti, entonces uno no comienza a experimentar todas las bendiciones que Dios tiene para con cada persona. Pero que una de esas cosas que cuando venimos y aceptamos al Señor Jesucristo y le recibimos y comenzamos a vivir conforme a lo que Él tiene en su palabra, entonces ahí comenzamos a tener una relación con Dios, una amistad con el Señor. Y ese primer punto que hablamos hoy, de tener esa amistad con Dios, es necesario que nosotros podamos desarrollarlo. Dios manda en su palabra y dice que Él ya no nos va a llamar siervos, sino que nos va a llamar amigos, ¿sí? Dice ahí en Juan capítulo 15, versículo 14, dice la Biblia: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces dice más adelante: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces aquí el Señor habla, el Señor Jesucristo habla aquí, dice: vosotros sois mis amigos. ¿Cuándo? Entonces comenzamos a decir que somos amigos de Dios, que Dios está con nosotros, que podemos entablar una relación con el Señor. Podemos decir que Dios está cerca de mí cuando tengo un verdadero arrepentimiento. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pero entonces, digamos lo contrario, no somos los amigos de Dios cuando desobedecemos la palabra y lo que Él ha hablado en la Biblia. Entonces, mire estas dos cosas: soy amigo de Dios, Dios está conmigo. Mire qué tan fácil decir: Dios está conmigo, yo estoy con Dios. ¿Yo de qué me tengo que arrepentir si Dios está conmigo? ¿Qué malo he hecho? Bueno, entonces comienzo a escudriñar y comienzo a mirar qué es lo que no estoy haciendo de la Biblia, qué es lo que no estoy haciendo de la palabra, porque si yo no estoy obedeciendo la Biblia, entonces
pues no soy amigo de Dios. Y soy amigo de Dios cuando obedezco lo que Él dice. Dice la Biblia: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Si no, no soy su amigo. Entonces es importante entender que una de las resultados que tiene el arrepentimiento es que yo me vuelvo en amistad con Dios, me hago amigo de Dios. Ya ahora el amigo hace lo que, o se le pega lo que, pues hombre, el amigo o el que está teniendo esa relación muy continuamente tiene, pues hombre, a uno también se le va a pegar eso. Si yo estoy mucho tiempo con mi esposa, que de hecho mantenemos todo, sí, mucho tiempo con mi esposa, pues se me va a pegar lo mismo que mi esposa tiene y viceversa. Entonces eso hace una amistad, es una relación. Si yo estoy mucho tiempo con Dios, pues se me va a pegar lo mismo de Dios, ¿cierto? Si yo voy a la palabra, pues hombre, lo que dice la Biblia yo lo voy a hacer. Pero lo que muchas veces se quiere hacer las cosas para Dios o no se encuentran soluciones porque no hemos tenido un verdadero arrepentimiento. Así es, amor, y mira qué bendición tan bonita es eso que nos trae el arrepentimiento y es ser amigos de Dios. Imagínate que cuando estábamos en pecado no éramos amigos, sino enemigos. De hecho lo dice allí en Romanos 9:10, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que éramos enemigos y fuimos reconciliados a través de Cristo Jesús. Ahora, imagínate ser enemigo de Dios. Si de pronto uno ve en los países, ¿cierto? Que por lo menos en Israel, que les han atacado y ellos responden, ¿verdad? También con municiones, con explosivos y todo. Y son enemigos entre países, ¿sí? Ahora Dios que con todo su poder, que con todo, ¿cierto? Podría sencillamente, bueno, hacer así y ya. El enemigo totalmente destruido, ¿verdad? Entonces, si siendo enemigos de Dios tenemos mucho que perder, en realidad nada que ganar. Como dicen, eso es como pelear con león amarrado o algo así, como dicen por allí. No tenemos nada que hacer, pero en cambio, si somos amigos de Dios, entonces imagínate todo el bien de Dios para ti, porque en realidad Dios es nuestro todo. Él puede bendecirnos y no solamente puede bendecirnos, sino que Él es el bien, Él es lo que necesitamos. Entonces es un gran privilegio, un resultado hermoso, yo creo que el mejor de todos, que gozamos de esa amistad con Él, de esa amistad con Dios, de esa comunión en cuanto nos arrepentimos. Amén, así es. Y es que son muchas bendiciones las que recibimos cuando tenemos un verdadero arrepentimiento o un arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento genuino nos va a llevar a que podamos recibirlas todas. Ellas van a alcanzarnos, como dice la Biblia, que ya nosotros no vamos a perseguir ninguna bendición, sino que ellas nos van a alcanzar, ellas van a estar detrás de nosotros. Por oír, guardar y obedecer. Exactamente, oír, guardar y obedecer, hacer lo que dice la Biblia, ¿sí? Ponerlo por obra. Entonces es importante volvernos en amistad con Dios para yo decir que tengo un verdadero arrepentimiento o he experimentado un verdadero arrepentimiento. El resultado es que yo soy amigo de Dios y que Dios es amigo mío. Entonces ahí es importante que nosotros podamos entender este punto clave, porque son muchos resultados que la persona tiene a través de ese arrepentimiento. Son muchos resultados que se pueden llegar a tener. Pues que hoy te vamos a mostrar 5, pero son muchos resultados que una persona tiene cuando tiene un verdadero arrepentimiento, pero que es necesario que lo que nosotros hemos aprendido, entonces lo pongamos por obra para que se cumpla lo que dice la Biblia. Ahora, otro resultado de un verdadero arrepentimiento, ¿sí?, es la renovación espiritual. Sí, es una renovación. ¿Y qué es renovación? Un cambio, que ya lo que yo creía, lo que yo pensaba, ya lo dejo a un lado. Los métodos, ¿verdad?, humanos, las costumbres humanas, las costumbres espirituales que se llevaban, las costumbres que era como difícil porque lo he aprendido de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, y todas esas costumbres vienen, ¿verdad? Entonces te dicen que simplemente es echarte unos riegos, unas matas y ya eres limpio.
Y resulta que el que nos limpia y el que nos lava es la sangre de Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo, nueva criatura somos, que las cosas viejas pasaron y aquí dice la Biblia, todas son hechas nuevas. Entonces es importante que nosotros entendamos que debe haber una renovación espiritual, pero una renovación espiritual es que nuestro espíritu comienza a tener una unidad con el Espíritu de Dios. Y cuando nuestro espíritu comienza a tener una unidad en el Espíritu de Dios, vamos a ver la bendición del Señor, vamos a ver algo nuevo, una renovación en nuestro espíritu, una renovación en nuestra mente, un cambio de mente, cambio de pensamiento. Vámonos ahí a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 22. Y dice la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, es lo que nos dice eso. Entonces mi cielo nos habla, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuál pasada manera de vivir? Sí, de lo pecado. Que hacíamos, en lo que pecábamos allá, en lo que teníamos, en las costumbres que teníamos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice la Biblia, despojaos del viejo hombre. Entonces dice la Biblia, quite, cuando me dice despojaos, quite esa forma que tenía, quite ese modelo que tenía, quite esa costumbre que tenía, quite esos vicios que tenía, quite esa mentira que tenía, ese engaño que tenía, quite todo lo que usted hacía antes en su viejo hombre, que ahora quiere volver otra vez. ¿Sí? Y si usted nos ve por primera vez, eso es lo que habla la Biblia, dice, quite todo lo que tiene del viejo hombre, despójese de todo lo que usted ha venido llevando, sáquenlo, quítenlo de ustedes. Y dice la Biblia, y que está viciado, ¿sí? Es un vicio. A veces pensamos que el vicio solamente es aquel que fuma marihuana, o aquel que prende un cacho, o aquel que prende un cigarrillo, o aquel alcohólico, ¿sí? Ahora, cuando me habla de un vicio, me habla de aquellas cosas que yo hago repetitivamente, que no son acordes a lo de Dios. ¿Y qué es lo que no es acorde a lo de Dios? Un vicio puede ser el echar mentira a toda hora, puede ser un vicio. Oiga, no sé si de pronto usted ha escuchado esto de personas que dicen, oiga, usted sí tiene ese vicio, ¿no? Ese vicio de portarse mal, ese vicio de no hacer las tareas, ese vicio de no hacer tal cosa, algo que se vuelve repetitivo, algo que no está acorde a lo de Dios, pero que se hace repetitivo. Un vicio te puede llevar a que no podamos vivir realmente un verdadero arrepentimiento, porque estamos enfrascados en algo y no queremos salir y no queremos quitar ese algo o esa costumbre que teníamos de los antepasados. Mira, amor, que aquí mirando como la palabra vicio en el hebreo, en el griego, perdón, significa arruinar. Entonces imagínate, significa esa influencia es arruinar por alguna influencia moral, depravar. Entonces, claro, ¿cómo está el alma? Dice, vuestra alma está viciada, entonces está arruinada, está dañada por esas influencias del pecado, está extraviada, está corrupta, y debemos quitar eso. Ahora, mira que dice la Biblia más adelante, dice conforme a los deseos, mira ahí en Efesios capítulo 4, versículo 22, finalizando, dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, lo que quizás la apariencia muestra, sí, deseos engañosos, lo que quizás tú quieres ver, pero ahorita que no es así como Dios quiere. Entonces son deseos engañosos, algo que te engaña, algo que es mentira, ¿sí? Y ahí es cuando comenzamos a engañarnos, pues hombre, no estamos andando conforme a la voluntad de Dios, ni conforme a los deseos que Dios realmente tiene para nosotros, o cumpliendo el propósito de Dios. Y dice la Biblia, en cuanto a la pasada manera de vivir, lo que hacías, despójate de esto. Y dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso es mentira, eso es engaño. Ahora, dice la Biblia, y renovaos en el espíritu de vuestra
mente. Cuando nos habla ahí de ese espíritu, nos habla del espíritu de nosotros. Nosotros estamos conformados por alma, cuerpo y espíritu, ¿sí? Y dice, renueve su espíritu. Renovaos, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En otras palabras, cambie su pensamiento, cambie su mente, cambie su actitud, cambie lo que usted piensa. Ya no piense como el mundo piensa, piense como Dios realmente piensa. También nos habla la Biblia y dice que nuestros pensamientos deben de estar llevados cautivos a la obediencia de Cristo. Entonces ya ahora renuevo mis pensamientos, quitando el viejo hombre y pensando, llevando cautivo a los pensamientos que Dios tiene conmigo, que son grandes, que son buenos, que son, mejor dicho, maravillosos. Entonces comienzo a implantarlos en mí. Entonces ya no comienzo a pensar como yo creo, sino como el Señor quiere. Y es que comienza en nuestra mente, ¿no? Porque de hecho la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Ese oír de su palabra van a forjar pensamientos en nosotros, y esos pensamientos son los que van a permitir que lleguen unas convicciones, y esto finalmente se va a formar unas acciones. Entonces, es claro la palabra cuando dicen despójense, sí, despójense, pero usted no puede quedarse, digamos, vacío, sino que debe comenzar a llenarse de la verdad de la palabra, de los pensamientos de Dios, de Él, en su espíritu. Y dice algo más, y dice allí en el 24, y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nos despojamos de ese viejo hombre viciado, renovamos nuestra mente y finalmente nos vestimos de nuevo hombre buscando siempre la verdad del Señor. Entonces, una segunda bendición que va a llegar cuando nos arrepentimos, cuando tenemos ese cambio de mentalidad, ese cambio de plan de vida, es esa renovación en el espíritu. Porque déjame decirte que sin Dios está gobernando el alma, y el alma nos va a llevar solamente a los deleites temporales de la carne. Pero cuando llegamos al Señor, Él va a avivar ese espíritu, esa parte que tiene hambre de Dios, esa parte que quiere más comunión con Él, que quiere orar, que quiere ayunar, que quiere buscar de Dios, se renueva. Un nuevo espíritu nos da, dice la palabra de Dios, que Él nos da un nuevo espíritu, un nuevo corazón, y nos guía a toda verdad. Y es allí donde aprovechamos esa renovación espiritual para vestirnos del nuevo hombre y comenzar a alimentarnos de la verdad de Dios y cambiar también toda nuestra forma de vivir. Y cuando una persona está sucia, se debe lavar, se debe cambiarse, ¿cierto? Todos los días nos bañamos, todos los días nos arreglamos, porque, bueno, independientemente de que sí o sí, pues nos toca bañarnos, ¿verdad? Así que esto es un ejercicio para siempre, ¿sí? Hasta que Cristo venga, que nosotros vamos a estar constantemente limpiándonos, ¿sí? De todo lo que de pronto hayamos podido pensar, decir, hablar. Todo el tiempo debemos estar en ese constante arrepentimiento, y se va a mantener esa amistad con Dios y esa renovación espiritual, porque esa renovación quiere decir mantener fresco. Leía yo aquí. Es como cuando reformar. Es como cuando, digamos, una persona, ¿cierto? Tiene que irse a su trabajo, ¿cierto? Y resulta que la camisa que él tiene o el uniforme que él debe tener, es un uniforme, una camisa blanca. Resulta que en ese comer rápido, porque le va a dejar la ruta o lo va a dejar el carro o el taxi, no sé. Resulta que se le estaba tomando chocolate y se le regó aquí un poquito de chocolate, y entonces la presentación ahí que se dañó, porque resulta de que si llega a la empresa sucio, chorreteado de chocolate, pues hombre, no va a ser bien visto delante de la gente, ¿cierto? En otras palabras, esa persona llega y dice, oiga, yo tengo que cambiarme, pero preocupado. Y resulta que ese cambiarse, él le va a tomar un tiempo para poder tomar otra camisa blanca o tomar su segundo uniforme, plancharlo si lo tiene que planchar, le toca vestirse, ¿sí? Le va a demorar un tiempo. En el Señor, el arrepentimiento, ¿verdad? La persona tiene suciedad, tiene
de pronto malos deseos, el viejo hombre está viciado, ¿verdad? Tiene muchas cosas dentro, y el arrepentimiento, ¿sí? Va a tomar ese tiempo donde usted va a centrarse en el Señor y usted va a decir: Señor, mira, límpiame, yo no puedo salir así a la calle, o no puedo presentarme así porque me van a ver mal, ¿verdad? Y uno de los resultados es que yo tengo que comenzar a limpiarme, ¿verdad? Tengo que comenzar a renovar mi espíritu. Y eso toma tiempo de poder decirle: Señor, mira, perdóname por esto, perdóname por lo otro, ¿verdad? Esa renovación, ¿sí? Hasta que finalmente comience a verse ya limpio, comience a verse ya bien presentable. Recuerde que usted y yo somos carta abierta y leídas frente a la gente, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros comenzamos a vivir conforme a lo de Dios. Entonces, juntamente con ello, si decimos tener al Espíritu de Dios, si decimos tener un verdadero arrepentimiento, pues debemos demostrar esto, y es una renovación de nuestro pensamiento, una renovación espiritual, y haber dejado el viejo hombre. Dice ahí más adelante, en el verso 23, dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado. Oiga, escuche bien, no creado por lo que yo pienso, no creado por otro método, no creado, cambiado de religión, de una religión a otra, no, creado según Dios. Pero ¿qué es creado según Dios? Dice: en la justicia. Bueno, ¿qué es lo que dice Dios ahí en su palabra? Entonces comienza Dios a crear, ¿verdad?, conforme a los planes que Él tiene para con nuestra vida, y comenzamos nosotros a vivir ya no conforme a lo que pensamos, sino conforme a la justicia de Dios, a lo que Dios dice en su palabra, a obedecer a Dios en su palabra, a que Dios tiene en su palabra. Entonces ahí comienzo a vivir conforme a la palabra de Dios, y dice: y santidad de la verdad. Entonces ya nos vestimos de santidad, esa limpieza. Dice la Biblia: sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y ese hombre, ese nuevo hombre creado según Dios, debe ser santo como Él es santo. Entonces es importante que nosotros comencemos a vivir conforme a la verdad del Señor. Amén, amor. Y algo muy interesante, y es que esa renovación es hasta que llegue ese conocimiento pleno del Señor. Colosenses 3:10 dice: revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, hemos visto dos resultados de un arrepentimiento: la amistad con el Señor y esa renovación espiritual. Un tercer punto, amor, es paz. Experimentamos una paz que sobrepasa todo el entendimiento cuando nos arrepentimos genuinamente. ¿Y por qué llega esa paz? Porque hemos sido libres de pecado. El pecado esclaviza, hermanos. El pecado trae carga, trae peso, más de lo que te puedas imaginar. Puedes decir: no, yo estoy bien, yo me siento bien, me van bien en mis negocios, pero el estado de tu alma, si estás practicando pecado, déjame decirte, llevas un peso grande, que aunque no lo puedas ver, existe y está allí en tu vida, en tu alma. Estás esclavo de ese pecado. Y solamente vas a experimentar una real paz cuando te arrepientas y recibas a Dios en tu corazón, a Cristo. Y dice aquí en Salmos, capítulo número 32, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, cuando habla de bienaventurado, nos está diciendo una persona que en realidad es dichosa, sumamente feliz. ¿Quién es esa persona que es dichosa y sumamente feliz? Bueno, aquel cuya transgresión le ha sido perdonada. Recibe esa paz, recibe esa dicha, porque le han perdonado el pecado, y el único que puede perdonar los pecados es Dios, que quita el pecado del mundo, dice la palabra de Dios. Entonces se experimenta una paz incomparable. En realidad no la da nada más. Puedes decir: no, a mí la paz me la da el mar, y dirán otros:
la paz me la da hacer ejercicio, porque dicen, no, es que yo hago ejercicio y yo me desestreso. Otros dirán, no, yo veo el mar y ya necesito el mar y ya listo, ya con eso me desestreso y recibo esa paz. Será algo como un calmante, pero la verdadera paz, que sobrepasa todo entendimiento, te la da Dios. Cuando eres perdonado de esa transgresión, vuelves en amistad con Él, recibes de su Santo Espíritu, tienes a Cristo en el corazón, vas a experimentar una paz incomparable. Por eso, si en este momento hay personas que de pronto tienen como un desespero, una desesperación, un afán, una ansiedad, ¿verdad? Es necesario que venga la paz del Señor y comience a reposar en cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, para que puedan, porque a veces hay personas que, pero no siento paz, no siento esto. Bueno, comienza a escudriñar, dígale, Señor, escudriña mi corazón, si hay algo en mí, tengo que arrepentirme, o qué tengo que hacer, Dios, qué debo de hacer, porque si está la paz con el Señor, si está la paz de Dios en mí, entonces yo tengo que estar, mire, reposado. Me da tranquilidad, el Espíritu de Dios me da tranquilidad, y a usted le da tranquilidad el Señor. Entonces, cuando usted no tenga nada dentro del corazón todavía por ahí metido. Amor, y esa paz no significa que no tenga, digamos, problemas, pero los problemas van a ser eso, problemas que si es un problema va a tener una solución, todo problema tiene una solución, pero ¿qué va a pasar? Tu estado, el estado de tu alma, de tu corazón va a estar en reposo, en tranquilidad, porque sabes que Dios es tu amigo. Recordemos las primeras bendiciones del arrepentimiento, es tu amigo. Tienes una renovación en tu espíritu y tienes esa paz. A pesar de cualquier tormenta o cosas que puedan suceder en tu vida, sabes que todo te va a ayudar a bien porque tienes a Dios allí. Y mira, amor, que digamos la paz, sí, vamos a comenzar a experimentarla cuando tengamos un verdadero arrepentimiento. Uno de los resultados del verdadero arrepentimiento es que usted dice, descansé. Me quitaron un peso de Me encima. quitaron un peso. No, y eso es literal, amor. Sí, eso es literal. Me siento liviano, me siento como si estuviera en el aire. Literal se siente así. Y puede que tenga los mismos problemas, o sea, llega a la casa y digamos las cosas siguen igual de las circunstancias, pero tiene paz en el corazón y dice, uy, pero ¿esto cómo es posible? Yo recuerdo cuando uno experimentó esto, ¿verdad? Uno dice, Dios mío, uno parece que estuviera como en el aire, uno dice, uno se siente como que chévere, uno se siente en el aire literal, se siente, ¿por qué? Porque hablo del aire, en otras palabras, como hay una tranquilidad de tal manera que usted piensa en Dios y usted dice, simplemente Dios tiene el control de eso. Uh-huh. Simplemente le entregué mi vida al Señor. Y ese arrepentimiento que tengo, dice, si me voy con el Señor, estoy en las mejores manos, estoy en las manos del Señor. Y estoy confiado en Dios. Dios quiere que tú y yo estemos confiados en lo que realmente Él dice en su palabra. Y mira este versículo, en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, has sido justificado, es decir, ya tus pecados han sido justificados, han sido argumentados por Cristo, Él pagó por ese pecado, y entonces, ¿cómo? Por la fe, porque tú pones tu fe en Cristo, dice, yo creo que Él vino, yo creo que Él murió, yo creo que Él me perdonó, yo creo que Él vive, Él resucitó, Él vive y vive en mí, y entonces es allí cuando recibimos esa paz con Dios, ya no le debemos nada a Dios, estamos en paz con Dios. Por lo menos cuando alguien tiene una deuda, amor, y la cancela, le dicen, le doy el paz y salvo, ¿no? Paz y salvo. Es porque sí, ya no le debes nada. Y entonces también tienes esa paz con Dios, ya no le debes nada, ya no hay pecado allí para, digamos, que te esté apartando de Dios. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Amor, y lo contrario, yo recuerdo cuando dice la Biblia, cuando Caín y Abel, ¿verdad? Caín mató a su hermano, oiga, inmediatamente vino una desesperación porque el Señor lo comenzó a llamarlo y dice, Caín, Caín. ¿Dónde está tu hermano? Sí, comenzó a desesperarse, ¿dónde está tu hermano? Y, pero ¿por qué me preguntas a mí? Se siente, y cuando uno lee este verso se siente esta preocupación, como esa intriga, no hay paz ahí. ¿Por qué? Porque el pecado lo que trae es ese miedo, esa intranquilidad, ¿sí? ese desespero, esa impaciencia. Eso hace el pecado.
Pero cuando estoy tranquilo de lo que estoy haciendo es porque simplemente le he entregado eso al Señor y le he dicho, Señor, toma el control de esto, Dios, me arrepiento, Dios, y voy a comenzar a vivir algo nuevo. La paz que Dios da no es como el mundo la da. El mundo la da pasajeramente, momento, momentáneo, engaño, mentira, una apariencia, Calmante. un calmante, pero la paz que Pero Dios no da una medicina. permanece para siempre. Y va a traer algo nuevo a tu vida y va a traer una renovación a tu vida. Así es, y otro de los resultados de ese arrepentimiento es descanso para nuestra alma, un poco similar, ¿verdad?, a la paz, pero esta paz que hablábamos es más que todo por haber sido libre del pecado, ya no le debes nada a Dios, experimentas esa paz para con Dios, y no solamente eso, sino que viene un descanso para tu alma, esa alma que está caminando de aquí para allá, ese afán de aquí para allá, necesito ser exitoso, necesito hacer eso, necesito lo otro, yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero, y estás tan afanado, tan cansado, y tantas cosas en la cabeza. Pero cuando llegas a Dios y tienes un arrepentimiento genuino, vas a experimentar un descanso para tu alma. Ya, alma mía, descansa, espera en Jehová, en Él vas a ver salvación. Y dice en Mateo 11:28, dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, llegas a Dios, Él ya es tu reposo, ya dejas en Él todos tus sueños, todos tus anhelos, todas tus metas, tu familia, tu hogar, y no quiere decir que ya no vas a hacer absolutamente nada, no, quiere decir que ahora vas a contar con la dirección de Dios para llevar cada una de tus cosas y vas a experimentar un descanso porque ya no estás solo haciendo todas esas cosas, sino que tienes a Dios y Él te va a conducir por los mejores caminos porque no ves que Él fue el que diseñó todo. Él fue el que diseñó tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu vida. Entonces vas a poder experimentar ese descanso. Ahora, dice aquí, venid a mí. Hay una condición. Hay que ir a Él. Porque puede que, sí, ya yo conozco a Dios, pero tú sigas haciendo las cosas solos, pues obviamente vaya a resolver usted solo. Pero dice allí, venid a mí. Debemos ir a Él. Y Él dice allí, nos va a llevar. Nos va a ayudar, dice, los que sí trabajados y cargados yo haré descansar, y dice algo más, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Claro, va a llegar ese descanso, dice el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mira el engaño del diablo, porque muchos dicen, no, es que la vida cristiana es difícil, es tan difícil, no, yo mejor solamente voy los domingos, como que medio escucho y soy simpatizante, pero no me involucro mucho. Engaño del diablo, porque aquí dice la palabra, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabes por qué? Porque el pecado sí es cargoso, el pecado sí es gravoso, el pecado sí esclaviza, pero cuando tú llevas una vida conforme a los diseños de Dios, ahí es ligera esa carga. Sí, es una responsabilidad, es algo que debemos hacer, pero es ligera. ¿Por qué? Porque Dios te la lleva, va contigo y Él la lleva ahí contigo, ¿sí? Por lo menos yo cuando ando con mi esposo, yo puedo llevar muchas cosas en el maletín, llevo muchas cosas en realidad, pero yo voy tranquila. ¿Por qué? Porque ¿sabe que yo le llevo el maletín? Él me ayuda a llevar ese maletín, en serio. Él me lo lleva, me lleva mi Biblia, me lleva, bueno, mis cuadernos, mis lapiceros, bueno, todo lo que toda una mujer lleva, que las mujeres llevamos muchas cosas. Y entonces, y si lo llevara yo sola, es pesado y tremendo, pero mi esposo es algo similar con el Señor, ¿sí? Tú llevas algo y llevas una responsabilidad, llevas un hogar, una familia, un trabajo, un estudio, tantas cosas, pero Dios está allí para ayudarte, por eso es ligera. En cambio, separados de Dios, no, llévelo usted solito, hágalo usted solito y lo verá. Te vas a afanar, te vas a cansar y no van a ver los frutos que en realidad puede llegar a tener una verdadera vida cuando estamos en Dios. Amén, mi cielo. Y mira que un ejemplo claro es cuando tú estás cansado, llegas de trabajar y cansado, agotado, mejor dicho, y llegas es como a quitarte, si eres mujer, los tacones, lo que te estorba, y lo dejas ahí, te tiras a la cama y
descansé. Eso Dios quiere que tú y yo hagamos. Es un descanso corporal, pero en Dios el descanso es espiritual, de tu alma. Claro, y Dios desea que tú y yo descansemos en Él, que podamos decir y llegar del Señor, descanso en ti, Señor, me deposito en ti, Dios, que tú y yo podamos decir, Señor, mira, estoy cargado, estoy cansado, Señor, pero tú ayúdame, Señor, dice tu palabra, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Eso nos habla Dios en su Biblia. Vengan a mí, vengan, acérquense los que estén cansados, los que estén abatidos, los que estén desesperados, vengan y depositen, que yo los voy a hacer descansar, voy a darle un descanso real. Es el como Samuel dice, aprended de mí. O sea, tú no solamente te vienes a descargar en Dios, sino que tienes que comenzar a aprender de Él. Y también a llevar, digamos, la carga de Él. ¿En qué sentido? En seguir los mandamientos del Señor. Y vas a ver que vas a descansar no solamente en ese instante, sino de ahí en adelante. Y mira, cuando el Señor Jesucristo fue, se apartó de los discípulos, fue delante de Dios, oiga, y el mayor ejemplo es este, fue allá y le dijo, Señor, y habló con el Padre. Él fue fue al lugar a hablar con Dios. Sí, fue al monte a hablar con el Señor y dice, Señor, si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, Dios mío, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Él fue a descansar en el Señor. Inmediatamente, escuche bien, ese es el pasaje, inmediatamente vino un ángel del cielo y le fortaleció. Así dice la Biblia, le fortaleció. Entonces, un ángel del cielo, sí, Dios va a mandar esa ayuda, ese descanso, vas a descansar en el Señor. Cuando vienes a Él, cuando te acercas a Él, el Señor va a traer respuesta y va a traer descanso. Pero si queremos hacer las cosas a nuestra forma y a nuestra manera, pues hombre, vamos a encontrar más hueco todavía. Vamos a tratar de tapar un hueco para meternos en otro y abrir uno más profundo. Entonces, como esa persona que cierra ese hueco pero me mete en otro hueco. Entonces, ahí es donde el descanso real debe ser en Dios. Descansa en el Señor, descansemos en el Señor. Y el Señor, tu Dios, es el que va a ir delante y te va a respaldar, te va a ayudar. Y aunque quizás estemos cansados en el Señor, pero sabemos de que el Señor nuestro Dios es nuestra fortaleza. No, y se desgasta, digamos, el hombre exterior, pero el hombre interior va renovándose ahí. Entonces, hemos dicho 4 cosas por ahora. Hemos dicho, ese arrepentimiento va a traer amistad con Dios, ese arrepentimiento va a traer una renovación espiritual, ese arrepentimiento va a traer paz por haber sido libre del pecado y va a traer un descanso para el alma. Y un último punto es, va a traer salvación. Segunda de Corintios, el capítulo número 7, versículo número 9, dice la palabra de Dios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Versículo 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. ¿Sí es esa? Creo que no. Estoy leyendo el 8. Hay algo. Segunda de Corintios 7, 7. Listo, 9. Listo. Dice ahora sí yo. Léelo. Dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 7. Si busco bien, estaba atento. ¿Vio? Ahora me gozo. No porque hayas sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces ese arrepentimiento va a traer salvación. Y esa salvación es rescate. ¿Rescate de qué? Rescate no solamente de la muerte, digamos, eterna, sino también rescate aquí, rescate en todas las cosas. El Señor quiere rescatarnos en todo. Él no quiere que seamos tristes, ni que seamos pobres, ni que estemos sufriendo nada, ni enfermos. No, Dios no nos quiere así. Él nos quiere salvar.
aquí, ahora y también eternamente, que moremos con Él. Mira, la tristeza según el mundo, porque hay dos tipos de tristeza, eso nos habla la Biblia. La tristeza según el mundo es la que dice, mátate, mátate porque no hay solución, mátate porque nadie te aprecia, mátate porque eres lo peor, mátate porque te rechazan, mátate porque nunca tuviste un papá, mátate porque siempre eres el mismo. Esa es la tristeza según el mundo, produce que muerte. La tristeza según Dios es la que dice, yo fallé, pequé. Esa es la tristeza. ¿Cómo fui a hacer yo eso con Dios? Y dice la Biblia que la tristeza, dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, te va a llevar a la salvación. Tú dices, yo fallé, voy a arrepentirme, voy a tener una conversión, voy a cambiar mi pensamiento, hay una oportunidad. Y Dios dice, bueno, entonces usted comienza a obtener lo que se llama salvación. ¿Por qué? Por cuanto usted ha tenido un verdadero arrepentimiento. Según el mundo, te dice qué debes de hacer en tus soluciones humanas. Según Dios, te dice cuál es el propósito que tú tienes aquí en la tierra y que es grande en Dios. Si tú estás vivo, si tú estás viva, es porque hay un propósito detrás de todo lo que tú quieras pensar, que eres lo uno, que eres lo otro. Bueno, dice la Biblia, arrepiéntase y bautícese cada uno, ¿sí?, en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí es cuando este pasaje nos habla ya en Hechos capítulo 2, versículo 36, nos habla acerca de esto, cuando Pedro dio su discurso, ¿verdad? Y el pueblo judío, ¿sí?, los judíos habían crucificado al Señor Jesucristo, y él le dijo, mire, ustedes crucificaron al Señor Jesucristo, ustedes fueron los que los crucificaron, pero ahora el Señor ha sido el Señor y el Cristo en este momento. Él es el Señor y Cristo. Y resulta que ellos se compungieron de corazón. Dice la Biblia que ellos se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los discípulos, dicen, discípulos, hermanos, ¿ahora qué haremos? Eso dijeron. Bueno, entonces Pedro les dijo, ahora arrepiéntese y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo así? Sí, cambie su pensamiento frente a la situación, arrepiéntase realmente e identifíquese y haga lo que Cristo hizo. Identifíquese con Cristo. Eso es el bautismo. Y en la identificación que tú tienes con Cristo, estás aceptando lo que Cristo hizo aquí y dejó implantado, el Señor Dios dejó implantado, ¿sí?, mostrando la verdad de Dios. Entonces, eso era lo que ellos decían. Señor, ¿ahora qué haremos? Bueno, arrepiéntese e identifíquese, bautícese cada uno, cambie su forma, que usted, ese bautizo, bueno, abriendo comillas aquí, ese bautizo significa la crucifixión, ¿sí?, la muerte, ¿sí?, la sepultura y la resurrección, ¿sí? Eso significa esa palabra bautizo. Entonces significa que muera, ¿sí?, arrepiéntase, ¿sí?, pero también muera eso y resucite nuevamente con Cristo, viva en Cristo, cambie su pensamiento y ahora acomódelo a lo que Dios realmente tiene. Así es, amor. Y bueno, qué especial haber podido compartir con ustedes cada una de estas bendiciones que hay o resultados del arrepentimiento. Recordémoslo, cuando nos arrepentimos tenemos amistad con Dios, cuando nos arrepentimos hay una renovación espiritual, hay paz, por haber sido libres del pecado, hay descanso para nuestra alma y también hay salvación. De verdad que encontramos tantas cosas buenas en el arrepentimiento y nada que perder, sí, y al contrario, mucho que ganar cuando nos arrepentimos sinceramente. Amén, así es, hay mucho que ganar y es lo que Dios desea, que nosotros nos arrepintamos y podamos decirle, perdóname Dios, reconocer, reconocer, confesar, apartarse y restituir. Y eso lo vimos en la clase anterior, y que los resultados son estos que te acabamos de mostrar, y hay muchos más realmente. Lo que te enseñamos, doctrina del Señor, para que tú y yo podamos, tengas unas bases sólidas para que tú puedas, pero realmente los resultados son muchos más, y son muchas bendiciones que se añaden acerca de tener un verdadero arrepentimiento, son muchos resultados. No solamente son estos 5 que te acabamos de mostrar, no, son muchos más, que a la medida que tú vas experimentando ese verdadero arrepentimiento, tú vas conociendo esto,
vas conociendo los resultados. Por lo menos estamos Yo era- aprendiendo acerca de que hay restauración también, ¿verdad? Exacto. Cuando hay una verdadera conversión que precede el arrepentimiento, o está antepuesto el arrepentimiento, una conversión, va a venir una restauración. Son más y más bendiciones las que hay. La restauración. Entonces, otro Por lo resultado menos que se añade. saber que puedes recuperar el tiempo, eso es algo increíble y solamente lo puede hacer Dios. Dios, cuando hay un verdadero arrepentimiento y una conversión, Dios hace que el tiempo que parece mentira que se pueda recuperar, se recupere, más bien se vea el fruto de pronto de muchos años que no. Eso sucede cuando hay un verdadero arrepentimiento. Comencemos a vivir conforme a lo que Dios tiene. Y iglesia, vamos a ver, hermano, tú que estás nuevo, que eres viejo, que eres de otra parte, qué sé yo, otra denominación, somos hermanos en Dios cuando creemos en Cristo. Pero que tú que estás viendo, es importante que podamos experimentar un verdadero arrepentimiento para vivir dentro de la justicia de Dios y dentro de las bendiciones de Dios. Así es, amor. Y bueno, queremos que veas el siguiente video. Es una entrevista donde varios hermanos nos colaboraron con esas preguntas para que afiances los principios del reino de todo lo que vimos en el arrepentimiento. Y ya regresamos para hacer la oración. Y ahora, en tu programa de Discipulado en Casa, llegó el tiempo de afianzar los principios del reino. Hoy vamos a realizar un taller tipo entrevista. Mira lo que contestaron nuestros hermanos sobre el tema del arrepentimiento. ¿Has experimentado un verdadero arrepentimiento? ¿Estás seguro que has experimentado un verdadero arrepentimiento? Sí, estoy segura porque he visto un cambio en mi vida por el avance de la palabra, he avanzado más en el conocimiento de Dios y he podido ver que caminando realmente con Dios transparente, uno se mire el corazón como lo tiene directamente, sin limpio o envanecido. ¿Has experimentado un verdadero arrepentimiento? Claro que sí, como hija de Dios me he dado cuenta que para agradarlo a Él tengo que tener un cambio de vida, un cambio de actitud, una transformación en mi mente y en mi corazón y dejar las cosas que venía practicando a un lado y empezar una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Qué te llevó a querer arrepentirte? ¿Qué te llevó a querer arrepentirte? Me llevó a arrepentirme al saber que estaba actuando mal de manera egoísta contra mí mismo. ¿Qué te llevó a arrepentirte? Bueno, me llevó a arrepentirme verdaderamente el llamado, porque Dios cuando hace el llamado uno dice, bueno, tengo que seguir los pasos del Señor, dejando la vida pasada, porque muchas veces la vida pasada es lo que arrastra. Entonces, verdaderamente que me llevó a arrepentirme como ese llamado, ese propósito que Dios me mostró al momento de que llegué a los caminos del Señor. Entonces, eso fue lo que me llevó como el propósito, el llamado de Dios. ¿Cómo puedes demostrar a Dios y a los hombres que te arrepentiste sinceramente? ¿Cómo puedes demostrar a Dios y a los hombres que te arrepentiste sinceramente? Bueno, la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, los frutos son aquellos que nos dan como ese aval de que nos hemos arrepentido verdaderamente. Muchas veces queremos hacerlo a nuestras fuerzas o a nuestra manera, pero son los frutos los que muestran como ese cambio, esa manera de nosotros habernos arrepentido verdaderamente. ¿Cómo puedes demostrar a Dios y a los hombres que te arrepentiste sinceramente? Bueno, yo le podría demostrar a Dios y a los hombres mi arrepentimiento es mi nuevo cambio de vida. Pues anteriormente mi vida era de un pecador,
cosas del mundo y ahora mi vida es diferente, ¿no? Y el arrepentimiento viene del Espíritu Santo, que lo ayuda o lo mueve a uno para ese arrepentimiento de verdad, ¿no? Pedirle a Dios a uno que lo llene de espíritu, que lo llene de su presencia para que uno pueda obtener un verdadero arrepentimiento, ¿no? Confesarle verbalmente los pecados, confesarle a Dios los pecados. Ese es el arrepentimiento que yo creo. ¿Puedes ver claramente si hoy tu vida es mejor, igual o peor que antes de arrepentirte? ¿Puedes ver claramente si tu vida es igual, mejor o peor antes de arrepentirte? No, pues es mucho mejor porque empezando que ya me siento libre de mis pecados, me he arrepentido de corazón, he conocido un Dios verdadero. Sí. Y no, yo me siento muy tranquila, pues sí, ya entregada mucho a las cosas de Dios. He conocido cosas que a pesar de haberlas oído antes, no las entendía. Y ya ahora más o menos no tengo como ya la conciencia de lo que estoy haciendo, de todo un fundamento muy tremendo de las cosas de Dios ya. ¿Cómo es tu vida ahora después de arrepentirte? ¿Bien, mejor, peor? Supremamente mejor, mi vida es diferente, ¿no? Una vida de Dios, una vida más tranquila, más sana, una vida espiritual, una vida sin rabia, sin rencores, sin fallas, pues como todo ser humano fallamos, ¿no? Pero una vida más en lo espiritual, más de Dios. Si en estos momentos estuvieras cometiendo pecado contra Dios, ¿cuáles serían los pasos a dar para ser perdonado por el Señor? Siguiente pregunta, hermana. Si en ese momento estuvieras cometiendo pecado contra Dios, ¿cuáles serían los pasos para ser perdonado? El primer paso sería pedirle perdón a Dios y ir a donde la persona que en realidad yo le había cometido y pedirle perdón sinceramente y quedar bien con Dios, que así creo que eso es sí pedirle perdón a la persona directamente. ¿Cuáles serían los pasos para dar si hoy estuvieras pecando para ser perdonado por Dios? Primeramente arrepentirme, segundo, cambiar la mentalidad y la manera de pensar, cambiar totalmente mi mente. Piensa para responder. ¿Por qué crees que Dios te perdonó? ¿Por qué crees que Dios te perdonó? Creo que Dios me perdonó porque he dejado de practicar las cosas que antes hacía, se las confesé a mi Dios y Él en su misericordia sé que me ha perdonado por haber confesado y dejar de practicarlas. ¿Por qué crees que Dios te perdonó? Bueno, pues en primer lugar yo creo que Dios me perdonó porque pues yo me siento como una persona muy diferente y me siento como más liberada de todo, de lo que me ataba antes. Me siento que estoy como más cerca a Él, que todas mis oraciones, las que hago, llegan a Él. Tengo mucha fe, sé que certeramente lo que es el arrepentimiento he cambiado, como que dice, mi forma de pensar. Ya no siento como lo que sentía antes, que cualquier cosita se irritaba, bueno, todas esas cosas me han hecho saber que Dios me ha perdonado. Lucas 15, del 11 al 13 dice: parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia
falta que cometió el hijo? Pues para mí, la primera falta que él cometió fue como también irrespetar a su padre al pedirle sus bienes, aunque no era en el tiempo indicado y en el debido. Además de eso, también no esperó y no supo gastar sus bienes, aunque no había recibido una preparación correcta, indicada. Y al suceder esto, pues obviamente cuando se apartó de la casa de su padre, los malgastó y ahí fue cuando viene el mal momento para su vida. ¿Cuál fue la falta que cometió el hijo? Pues la falta que cometió el hijo fue haber malgastado todo el dinero que le daba a su padre, ya que pues era algo muy valioso y él pues no sabe invertir, todo lo malgastó y todo lo perdió. ¿Cuál fue la falta que cometió el hijo? La falta que cometió el hijo fue haber pedido sus bienes a su papá, ¿sí? Y que luego se fue en menos del tiempo que era, perdió todo se lo gastó. Lucas 15, del 14 al 17, dice: Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí parezco de hambre? ¿Qué consecuencias le vinieron por su pecado? ¿Qué consecuencias le vinieron por su pecado? Las consecuencias que le vinieron por su pecado fue que le tocó, muchas necesidades tenía hasta llegar al colmo de tener que ir a pedir comida de los cerdos, ¿sí? Por haber pedido su uso de dinero a tiempo. Lucas 15, 18, 21. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué pasos dio para ser perdonado? ¿Qué pasos dio el hijo para ser perdonado? El primer paso que él dio fue, obviamente, después del error, él sabe reconocer ese error, que lo que hizo estuvo mal, ya que pues supo que malgastó sus bienes, que desobedeció, que hizo muchas cosas malas y que desobedeció a una autoridad. Luego pues fue donde su padre y obviamente le pidió perdón sobre lo que había hecho, había reflexionado realmente de lo que había sucedido. Y ahí es donde viene el perdón de Dios a la vida de él. ¿Qué pasos dio el hijo para ser perdonado por su padre? Pues para empezar, se arrepintió de todo lo que había hecho y pues ya no lo quiere volver a cometer. Y él pues le dijo a su padre que estaba pues muy triste y que iba a pedirle perdón por todo lo que había hecho, ya que había pecado pues contra el cielo y contra él. Él no se sentía como nada, pues él dijo que quería regresar y por lo menos ser un trabajador más de ellos, porque estaba muy arrepentido y muy dolido de todo lo que había hecho. ¿Qué pasos dio el hijo para ser perdonado? Primero confesó y luego se arrepintió y el Padre tuvo misericordia. Lucas 15, 23, 24 dice: Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y
calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué resultados le trajo el arrepentirse? ¿Qué resultados le trajo el arrepentirse al hijo? Tuvo amistad con su padre y pudo volver a estar con él. Esperamos que hayas afianzado los principios del reino visto en nuestra clase de hoy. ¡Hasta la próxima! Bueno, qué bendición ver a estos hermanos que participaron en estas preguntas que hemos realizado acerca de realmente si hemos estado seguros, si hemos experimentado verdadero arrepentimiento, si hemos tenido un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Y esas preguntas que te ayudarán y te ayudaron y que nos ayudan a que podamos realmente vivir, si estamos viviendo, o hacernos esa pregunta de si estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, o simplemente estamos viviendo por lo que pensamos o creímos. Así que, bueno, ya vamos finalizando este tiempo, este tema del arrepentimiento. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que tome el control de tu vida, que tome el control y que coloque el querer como el hacer para que tú puedas determinarte a vivir en un verdadero arrepentimiento. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y vas a orar. Amado Dios, gracias te damos, precioso Rey, por este tiempo, Señor, de aprendizaje, Dios, por hablarnos, Dios bendito, de todas las bendiciones, Señor, que hay. Nos arrepentimos, Señor. Ayúdanos, Dios de la gloria, Señor. Padre, Dios bendito, Señor, profundizar en ese principio de tu reino, Señor. No solamente cuando venimos a ti por primera vez, sino que estemos continuamente, Dios, allí arrepintiéndonos, Señor, Padre Santo, cambiando el pensamiento, la mente, el estilo de vida, Señor, renovándonos en ti, afianzándonos, Señor, esa amistad contigo, renovando nuestro espíritu, Señor. Deseamos, Señor, gozar, Señor, de esa paz que solamente tú nos puedes dar, de ese descanso que solamente tú nos puedes entregar, Señor. Padre, cuidar de esa salvación que tú nos das cuando nos arrepentimos, Señor. Oro por cada hermano que nos ve en este momento, Señor. Padre Santo, para que seas tú colocando, Señor, Padre Celestial, en ellos, convenciéndoles de pecado, de justicia, de juicio, Señor, para que puedan arrepentirse genuinamente y experimentar también todas y cada una de esas bendiciones que vienen al arrepentirnos. Dios, gracias por ese tiempo especial, Señor, Padre, porque solamente tú nos hablas, nos diriges, Señor, y nos muestras, Señor, Padre, la verdad de tu palabra, Señor, para tener, Señor, Padre Celestial, este arrepentimiento genuino, Dios, y estar conforme a los principios de tu reino. Gracias por este espacio en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, qué bendición poder compartir este tiempo con ustedes. Gracias por estar conectados a esta transmisión, a este discipulado en casa. Esperamos dentro de 8 días, ya el otro viernes, poder seguir con nuestro siguiente tema, que es acerca de la fe. Vamos a conocer un tema muy especial y es la fe, ¿sí? Entonces, bueno, te esperamos el próximo viernes, muy pendiente, muy a la hora, para que tú puedas alimentarte y edificarte en el Señor a través de estas bases de discipulado, de esta doctrina, de la doctrina del Señor, para que tú puedas conocer principios del reino. Así que te invitamos también este domingo a las 8, a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde, a que tú puedas congregarte, tú puedas vivir realmente y experimentar lo que Dios está haciendo en nuestro templo, Centro Misionero Bethesda del Sur, Cali. Así que te invitamos, te esperamos y bueno, que tú te puedas deleitar confiado en el Señor. Así que recuerda que estuvo con ustedes los líderes de la iglesia Centro Misionero Bethesda, Daniel y Stephanie de Reales. Que Dios me los bendiga a todos, a todos, a todos.